Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a analizar a Honduras, el segundo rival de la selección salvadoreña en la Copa Oro. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Vamos a arrancar, como lo hicimos con Curazao, con un perfil general de la selección a la que nos estamos enfrentando y luego empezamos a desglosar temas un poquito más futbolísticos, por decirlo así. Perfil de la selección. Bueno, vamos a enfrentarnos a Honduras, que está rankeada en el lugar número 75 de la clasificación de FIFA. En el ranking de la CONCACAF, ojo, el ranking aparte de la CONCACAF es la séptima selección del área, lo cual coincide de hecho con el ranking FIFA también, pero lo puse entre paréntesis para que se entienda, ¿no? Que son los rankings diferenciados. En el de la FIFA es 75 y séptimo, y en el de la CONCACAF directamente es séptima selección mejor rankeada, sí, de toda la zona de Norte, Centroamérica y el Caribe. Su entrenador actual es Reinaldo Rueda, el colombiano, quien ostenta el puesto desde el 16 de julio del año 2023. Por lo que podríamos decir que tiene 2 años casi, obviamente, pero bueno, 2 años en el puesto, redondeando. La última participación de Honduras en Copa Oro fue en la edición anterior, en el año 2023, donde se quedó eliminado en fase de grupos. Arrancó ese torneo perdiendo contra México 4-0, empató 1-1 contra Qatar y finalmente ganó 2-1 contra Haití, sumó 4 puntos, pero no le sirvió para avanzar. El Tri y Qatar fueron los que clasificaron de ese grupo B en ese entonces. Yéndonos a algo más reciente, colocado los últimos resultados de Honduras. A diferencia de Curazao, con Curazao tomé 7 resultados porque eran los 7 partidos antes de arrancar Copa Oro, pero aquí he agregado evidentemente la jornada 1 en la que Honduras cayó contra Canadá. Si hacemos un repaso de estos últimos 8 partidos, arrancamos en el año 2024, donde parte de los últimos encuentros de la H para ese año fueron en los cuartos de final de la CONCACAF Nations League, donde se enfrentaron a la selección mexicana, ganando el primer partido. Y esto me parece importante, no quería que fueran 7, sino 8, porque quería tomar este encuentro en el que le ganan a México. Luego de eso, Honduras ha ofrecido muchas dudas realmente, pero este es el partido que me indica que nosotros particularmente no podemos tener ningún exceso de confianza con la H. Internamente, y cuando digo internamente digo en el propio país, sus periodistas le critican bastante, y a ver, es lógico, Honduras no está jugando bien últimamente y viene de una derrota muy fuerte, pero el tema de haberle ganado a México, digamos más o menos reciente, aunque ya de esto habrá pasado más o menos unos 8 meses, así que pero bueno, esto es lo que indica que Honduras puede seguir siendo competitivo. Derrotó 2-0 a México en ese entonces, lastimosamente para la H, recibió una vapuleada en la vuelta, ya que México le derrotó 4-0. En un amistoso posterior, Honduras perdió 1-2 contra Guatemala. Repechaje por Copa Oro, se midió contra Bermudas, la gran sorpresa que estará en la última fase eliminatoria de hecho de la CONCACAF. Primero lo venció 3-5, jugando como visitante en un partido durísimo para la H, y luego ganó con un poquito más de solvencia, 2-0, ya jugando en territorio hondureño. En la eliminatoria mundialista cerró la segunda fase, ganando como visitante 0-1 a Islas Caimán, otro resultado que generó mucho eco negativo en el interior de Honduras, y finalizó esa etapa ganando 2-0 a Antigua y Barbuda, ya jugando como local. Finalmente, y el dato más reciente que tenemos, es esa derrota de Honduras contra Canadá en la jornada número 1 de la Copa Oro, donde la hoja de Maple le derrota 6-0, un resultado que no solo por lo futbolístico, sino por momentos también desde lo psicológico y lo actitudinal, pues Honduras pasó realmente muy mal en ese encuentro. Hay que hablar también de quienes están convocados, porque esto me parece muy llamativo, y al momento en el que yo realmente cuando arranca la competición digamos que no reviso tan bien las convocatorias. Obviamente las veo, pero las veo muy por encima, y ahora que estaba viendo más detallado cómo es Honduras ahora mismo, me llamó mucho la atención que tiene un bloque
muy amplio de futbolistas que están en su liga local, que es algo que le pasa también a El Salvador y que algunas selecciones centroamericanas, yo diría que Panamá es el único caso contrario. La mayoría de selecciones centroamericanas están pasando por ese momento en el que la liga local realmente es la que abastece en su mayoría a la selección de dicho país. Yéndonos ya a ver la convocatoria propiamente para definirlo por nombres como tal, vemos que Honduras tiene en la portería a Edric Mengíbar, que fue el guardameta titular de hecho contra la selección de Canadá, pertenece al Olimpia, Luis El Buba López de Real España y Marlon Licona de Motagua. Defensores, aquí hay pocos defensores. Yo me he basado en la lista que ha subido la Copa Oro, ¿sí? Yo entiendo que a lo mejor algún mediocampista está puesto, algún defensa, perdón, está puesto como mediocampista o algún atacante como medio. Bueno, ya eso es otra cosa. Yo los leo tal cual como estaban en esa convocatoria de Copa Oro. Bien, defensores, Daniel Maldonado del Universitaria de Craiova, de la primera división de Rumania, José Martínez de Olimpia, Christopher Meléndez de Motagua, Jetzel Montes del Herediano de Costa Rica, Luis Santamaría de Juticalpa. Los que no digo país, entiéndase que son de la Liga de Honduras, evidentemente. Mediocampistas, Luis Vega de Motagua, Kervin Arriaga de la segunda división de España, juega en el Zaragoza, José Pinto del Olimpia, Joseph Rosales de Minnesota United de la MLS, equipo de los Estados Unidos, Alexander López de Olancho, Carlos Mejía de Motagua, Alexi Vega de Maratón, Edwin Rodríguez y Carlos Pineda, ambos de Olimpia, David Flores del Toronto FC, equipo de Canadá, pero que juega en la MLS, Jorge Álvarez de Olimpia y José Raúl García de Lobos. Para finalizar con los atacantes, Anthony El Choco Lozano, que está en Santos Laguna de México, Jorge Benguché de Olimpia, Rommel Kioto del Al Arabi de la primera división de Arabia Saudita, Luis Palmas del Olympiacos de Grecia, Dixon Ramírez del Real España y Justin Arboleda de Olimpia. Esos son los 26 futbolistas que convocó Reinaldo Rueda para esta competición. Y quizás viéndolo así, obviamente nos cuesta contabilizar. Es por eso que en las observaciones he delimitado cómo está conformada la lista de Honduras de acuerdo a la liga en la que juegan sus futbolistas. 26 jugadores convocados. De esos 26 futbolistas, 18 juegan en el medio local, es decir, en la primera división de Honduras, lo que representa el 69% de la convocatoria. Un dato muy contundente de lo que ahora es la H. No con esto quiero decir que sea una mala selección, pero venimos de tiempos relativamente cercanos donde había muchos más legionarios por parte de Honduras. Es una situación, a ver, yo aquí ya desconozco, ya ellos conocerán su contexto muy particular, si hay más jugadores que no han convocado y tal, o ahora mismo realmente lo que han llevado es lo mejor que puede ofrecer la H. En Europa únicamente están jugando 3 futbolistas que representan el 11% apenas de la convocatoria. En MLS hay 2, que es el 8%, y luego jugadores en la Liga MX, 1, en Costa Rica 1 y en la primera división de Arabia Saudí 1, que es el 4% de la convocatoria para cada uno de ellos. Realmente insisto, el tema de que hoy día sea un 69% de la convocatoria, esto a mí por lo menos me llama la atención. Para ir cerrando con el análisis, puesto que hemos visto temas cuantitativos en su mayoría y también algunos aspectos generales, quiero que veamos lo que nos dejó el partido contra Canadá, porque al final es el antecedente más cercano que tenemos de Honduras y encima ya es en esta competición, lo cual evidentemente afecta. La última alineación que Reinaldo Rueda dispuso con la H fue con Edric Mengíbar en portería. En línea defensiva, Joseph Rosales, Luis Vega, Jetzel Montes y Christopher Meléndez. En el centro del campo, David Flores, Kervin Arriaga y Alexi Vega. Extremos, Rommel Kioto y Luis Palma. Y en punta, Anthony Lozano. Es un 4-3-3 en esencia, pero como Honduras estuvo defendiendo muy cerca del arco durante la mayor parte del partido, entonces fue un 4-5-1 realmente mucho más que un 4-3-3, insisto, porque le tocó que jugar sin pelota en la mayoría del encuentro. Algo que me llamó la atención bastante es sobre todo el punto bajo por el que están pasando sus atacantes, que me pareció que les costó muchísimo el poder generar opciones de peligro. Y de hecho, si vamos a detalles,
más marcados, tanto positivos como negativos. Creo que como positivo yo vi en muchos momentos, sobre todo en los primeros 20 minutos, donde me parece que Honduras es donde mejor puede contener a Canadá, la capacidad para imponerse en duelos de corte físico, es decir, ir al choque, ir al 1 contra 1, pero insisto, en el tema de llevarlo más al apartado físico, no 1 contra 1 en velocidad o regate, donde ahí era claro que muchas veces Tyon Buchanan salía ganando en esos duelos, sino cuando permitías que hubiese una cierta disputa, ¿no? Una disputa de ir al roce, al choque, en ese sentido. Ahí sí vi fuerte a Honduras en varios pasajes del partido. Y luego, perdón, aquí le he puesto Kevin, es Kervin Arriaga como el eje para salir jugando. A mí, Kervin, creo que fue el jugador de Honduras que más me gustó del primer partido. Se metía entre centrales para tratar de generar una salida más limpia en varios momentos. Si no era el tercer central en salida, era salida de 2+1, donde él siempre recibía el primer pase y a partir de ahí él gestaba el fútbol hacia adelante. Lo de Kervin, del jugador del Zaragoza, me pareció muy relevante porque creo que es un futbolista a través del cual la H, por lo menos, por ejemplo, contra nosotros, perfectamente puede construir mejor. Aquí no lo he agregado, pero hubo secuencias donde me pareció que Honduras podía explotar la velocidad de futbolistas que en transición se suelen manejar bastante bien, sobre todo desde los costados. Puntos negativos. Ya lo venía diciendo antes, creo que lo primero que podríamos decir es la dificultad para generar ocasiones de peligro para Honduras. Realmente de peligro tienen, digamos, 3 oportunidades. Es una doble que falla el Choco Lozano, para mí duda demasiado frente a Sinclair, el arquero de Canadá. Y esa jugada deriva en rebotes, que Romell Quioto tiene 2 chances de disparo, pero Leiria le tapa en ambas oportunidades. Pero, aunque son 3, digamos que en esencia es una sola, porque es la misma secuencia. Y luego, en ese tiro de esquina posterior, Quioto recibe una pelota un poco con fortuna dentro del área, saca un remate muy centralizado que Sinclair reacciona bien para poder taparlo. Pero luego de eso, le costó una barbaridad a Honduras ser peligroso, que es algo que podemos coincidir con El Salvador. No estamos pasando por momentos de generación ofensiva realmente muy alto. Otros puntos negativos, la reacción lenta para proteger el entre líneas. Obviamente Canadá es una selección que a nivel de CONCACAF juega a otra velocidad. Eso lo tenemos que reconocer y no es que por ser Honduras es que le fue mal. Seguramente a nosotros nos costará también mucho marcar a Canadá. Pero se notaba que había momentos donde Honduras no hacía lectura, sino que reaccionaba a partir de cuando tocaba la pelota a Canadá, que no es lo mismo lectura e ir a anticipar que ya moverte cuando ellos están generando esa secuencia de pases. Entonces llegabas tarde, permitías que ellos profundizaran mucho y terminabas siendo muy dañado. Y luego la falta de contundencia en el área. Salvo Montes en algunos duelos, me sorprendió muchísimo que Honduras fue muy endeble dentro del área, algo que históricamente, por lo menos a mi juicio, los he considerado muy fuertes, ¿no? En ese sentido, que los duelos dentro de zona roja, ellos suelen ser bastante buenos al momento de ir al corte, y aquí sí que me parecieron bastante blanditos. ¿Cuántos goles llegan dentro del área? Creo que son 3 los que les marcan dentro del área, lo cual me parece muy representativo para una selección, insisto, que nos había dejado en los últimos tiempos mucha contundencia de esta línea. Creo que a partir de aquí podemos entender qué es lo que vimos contra Canadá. Ahora bien, y generándolo como conclusión, creo que debemos de tener algo muy claro. Canadá, que es una selección top en CONCACAF, es lógico que exponga a Honduras, como seguramente va a exponer a Curazao y como seguramente también pueda exponernos ante nosotros. Por lo tanto, aunque el resultado de 6-0 sea muy contundente, es lógico que no va a ser el mismo nivel de Honduras ante Canadá que contra El Salvador. Lo que sí me parece que podemos aprovechar, que ellos llegarán en una situación psicológicamente muy distinta a nosotros. Si bien el punto no nos da la posibilidad todavía para afianzar una clasificación, ni mucho menos, pero ellos llegan con la obligación de ganar o quedarse ya eliminados en el camino. Aparte de eso, tener que dejar atrás un partido en el que han quedado muy expuestos y que el rival los superó de manera contundente, por lo que creo que desde ese baremo mental El Salvador puede tener una cierta ventaja como para tratar de imponerse y sacar los puntos contra la H.
Ese es el análisis que quería hacer de Honduras, nuestro segundo rival en Copa Oro. Si ustedes quieren agregar algo más, déjenlo por acá abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado. Si es así, darle like y compartir para que más gente nos acompañe. Suscríbanse para que sigamos creciendo en este proyecto. Síganme en mis redes sociales que estamos activos todos los días. Y si todo va bien, esta misma semana volvemos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.